Hola, estimados estudiantes de comunicación interpersonal. Soy su profesora Andrea Naranjo y estamos en nuestra novena semana de clases de este segundo semestre. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta novena semana de clases en la cual comenzaremos otro ciclo de nuestro aprendizaje. Reconoceremos, ¿sí?, qué somos nosotros a la luz de la construcción que nosotros hacemos de la realidad. Ya hemos visto en las semanas anteriores y en nuestro recorrido por la asignatura cómo vamos construyendo la realidad, cómo vamos construyéndonos a nosotros mismos en esa realidad. Ahora nos toca ver una propuesta que es de Echeverría, denominada la ontología del lenguaje, y que nos muestra cómo podemos convertir y pensar lo social a partir del lenguaje, es decir, cómo nosotros, como un discurso, podemos configurar nuestra realidad. ¿Cómo vamos entonces a partir de lo que nosotros decimos, a partir del cómo lo decimos, a partir de la manera con la que nos enfrentamos a los discursos de los demás y a nuestro propio discurso, construirnos en nuestra propia identidad? A eso llamamos la ontología del lenguaje, a una interpretación sobre el fenómeno de lo social dispuesto desde la configuración y la estructura del lenguaje. Para eso entonces tenemos que ir paso a paso por cada capítulo de este libro hasta que lleguemos, digamos, a pensar en nuestras propias habilidades blandas y cómo manejarnos nosotros con nuestro propio lenguaje y nuestro propio discurso. Entender también al lenguaje como una estructura en la que se dan diversos discursos. Y ahora entonces nosotros no solamente vamos a decir que somos un efecto de lo social, sino que somos un efecto de lo social, pero lo social entendido como una estructura del lenguaje. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Entonces, dentro de esta semana que recién comenzamos, vamos a tener alrededor de 3 semanas para comprender a Echeverría y qué es lo que nos quiere decir en esta interpretación posmoderna del sujeto, en esta interpretación también posmoderna de la realidad, donde ya no solamente consideramos a la realidad como un objeto de estudio neutro, objetivo, alejado y distanciado de nosotros, del sujeto que lo conoce, sino que una realidad co-constructiva, una realidad que se va construyendo en virtud de nuestro discurso y en virtud de la interpretación que nosotros tengamos sobre esa realidad. Por lo tanto, muchachos, nos queda harto camino por andar, hartas cosas que comprender. Principalmente vamos a superar el paradigma moderno, racional, tradicional, que nos decía que había una realidad o que hay una realidad y que esa realidad se conoce por un sujeto. Ese sujeto es consciente de lo que conoce, es racional desde su plenitud consciente para sumergirnos en una realidad postmoderna, en una realidad que supera ese paradigma, por decirlo de alguna forma, y piensa a la realidad como una realidad inexistente fuera del discurso. Es decir, nada existe sin un alguien que lo nombre, nada existe sin un alguien que lo conoce, nada existe sin un alguien que quiera y tenga la intención de conocerlo, ¿sí? Por eso que vamos a tener harta pega, por decirlo de alguna manera, en nuestra sesión virtual para superar un poco lo que hemos estado acostumbrados a pensar dentro del paradigma científico conservador tradicional y moderno.
para acercarnos y aproximarnos a una nueva manera de vivenciar el fenómeno de lo humano, de vivenciar y comprender el fenómeno de lo social. Esto tiene un lado claramente ético también, es decir, apunta principalmente a entendernos a nosotros mismos y por otra parte entender nuestros comportamientos, nuestras acciones en la vida cotidiana, es decir, entender también el sentido de la vida, entendernos a nosotros mismos en esta vida y por otra parte entender también cómo podemos repensar las ciencias y todo lo que en ellas acontece, principalmente las ciencias sociales y las ciencias de la comunicación en las cuales nosotros estamos inmersos y de las cuales nosotros formamos parte. Los espero muchachos entonces en esta nuestra novena sesión de este segundo semestre para poder iniciarnos en el camino que Echeverría nos propone con su libro La ontología del lenguaje. Espero que todos estén bien y que puedan asistir a nuestra sesión virtual. Chao.